En lo que hoy se conoce como México, es un territorio que tiene más de 30 siglos de historia. La línea del tiempo del México antiguo se clasifica en 3 periodos: el preclásico, el clásico y el posclásico. Pero la verdad es que nuestro patrimonio musical está perdido. ¿Cómo podemos analizar la música de los exploradores sonoros del México antiguo? Hay 2 maneras de hacerlo: desde la aproximación occidental o desde la perspectiva de los pueblos originarios. Y esta última, desde la perspectiva de los pueblos originarios, es en el cual yo me voy a basar. Creo que no podemos analizar las cosas desde lo externo y desde parámetros que son ajenos a la cosmogonía o a la manera de sentirse parte de toda esta existencia de las civilizaciones del México antiguo, porque tenemos culturas vivas en este país y somos mestizos, tenemos una memoria genética. Es un tema muy apasionante, me apasiona mucho. Hemos recibido comentarios de los compositores y las herencias que México le ha dado al mundo desde la música, y yo creo que tenemos que hacer homenaje desde donde venimos, que es el México antiguo. Y como decimos que en el posclásico la creencia era Huitzilopochtli, que se decía que siempre tenía un colibrí a la izquierda, vamos a tomar como hilo conductor de este video, a la izquierda del colibrí, una de las joyas de la música mexicana de Jorge Reyes y Antonio Cepeda. Y este es un muy humilde tributo a las civilizaciones del México antiguo, del ombligo de la luna para el mundo, y espero tu opinión en los comentarios para que hagamos comunidad. Comenzamos. Hola, yo soy Randy y esto es Audio en tu idioma, Rando para los cuates por si no me conoces. En esta región del planeta, a veces antes, a veces de manera paralela, hubo una serie de descubrimientos y gremios de pueblos que se convirtieron en civilizaciones. Aquí se inventó el cero, se inventó el compás, se inventó la escritura, los animales fantásticos como el dragón y Quetzalcóatl, y a la vez que fueron desarrollándose más y más como civilizaciones, también fueron cambiando el tipo de creencias. La música en el México antiguo se basaba en las creencias. En la historia mexicana del sonido tenemos estas transiciones: del preclásico al clásico, de las deidades animales al hombre como medida y a la sinestesia divina, voz, olor, color, sonido. Del clásico al posclásico, de la experiencia sensorial humana a la deidad militar, a la instrumentalización del poder. ¿Puede un álbum de 1986 contener 3,000 años de historia musical mexicana? A la izquierda del colibrí es un álbum colaborativo entre Jorge Reyes, fundador de la banda de rock progresivo mexicana Chacmoy, y Antonio Cepeda, que es un etnomusicólogo, quizás el más importante que ha dado este país, y tiene un disco buenísimo que te recomiendo mucho, que se llama Brujos del Agua Tierra, que se grabó con instrumentos originales en el Museo de Antropología de Jalapa. Este álbum fue grabado en el verano de 1985 y sería lanzado por Polygram y Philips. Es una mezcla de rock progresivo, música prehispánica, etno rock y new age. Son 7 composiciones o 7 pistas que mezclan la tecnología punta del momento cuando fue producido y grabado. Por ejemplo, el DX7, que lo has escuchado en temas como estos. Y también una exquisita selección de instrumentos prehispánicos, logrando una atmósfera sonora de ritual místico futurista. Realmente no sabemos cómo fue esa música del México antiguo. No hay registros de ningún tipo. Por ejemplo, como la occidental escritura de partituras o la grabación mecánica usando este sistema de poleas de los campanarios medievales. No tenemos idea de cómo fue la música ni durante la etapa formativa, ni durante el clásico ni posclásico. En realidad, lo que nos llegó fue un poco de la música de la época militarista azteca, que es el huehuetl, el teponaztle y el caracol. Como algo
así muy representativo. Pero tenemos increíbles sonoridades mágicas, donde este ser humano lo que trataba era reflejar la vida a través de los instrumentos. Te voy a pedir un favor muy especial, y es que te suscribas a mi canal y le des like a este video. Es gratis y me apoyas muchísimo en la generación de contenido. Y continuamos. Gracias. Este álbum destaca como una pionera propuesta del etno rock en México y es un puente entre lo tradicional y lo experimental. En la etnomusicología, Antonio Cepeda es un clavadazo. Él hizo su investigación primordialmente con comunidades indígenas, integrando instrumentos como raspadores, caracoles y silbatos reales, no imitaciones, fueron instrumentos originales, lo cual le otorga una autenticidad sonora. Aprovechando que tenemos una instrumentación prehispánica, chécate estos ejemplos. Preclásico. Este es Ejecatl, el dios del viento. Pero igual puede ser un jaguar. Tenemos este otro que es el sonido del canto del águila. O una totolita. Tenemos este otro que es el sonido de las chicharras. Los sonidos nocturnos del monte. Y el caracol. Los instrumentos como seres vivos. Vamos a hacer un experimento. Te invito a que cierres los ojos y te pongas tus audífonos favoritos. Ubica este caracol, su rango grave, su direccionalidad. Escucha el caracol y el palo de lluvia. Rangos agudos. Ahora compáralo contra estos silbatos. Estas ocarinas. No son efectos, son cuerpos sonoros. Aquí la música es naturaleza, un diálogo o una forma de hablar con la lluvia. Y si esto estuviera en Dolby Atmos, estuviera más... Por ejemplo, este instrumento que es el arco musical. También se conoce como arco tehuano, como arco tarahumara, y no es más que un arco de flecha, que todavía se usaba en la década de los 50 y a principios de la década de los 60. Lo usaban los coras en México, también por la sierra de Soteapan, en el sur de Veracruz, donde todo comenzó. Lo tocaban haciendo un hoyo en la tierra, un hoyo como las barbacoas típicas de México, pero este hoyo lo cubrían con la piel de algún animal y sobre esta caja de resonancia ponían el instrumento. Entonces tenía una resonancia amplificada enorme y lo tocaban con el bastón de mando, la misma herramienta que usaban para penetrar la tierra, cavar el hoyo, dejar la semilla y fecundarla. Y pues esta demostración es tocada con unas piedras, con 3 tonos que pueden variar en la distancia en lo que uno toque la cuerda, los guajes o calabazos y armónicos que da sobre la cuerda.
periodo clásico. En el periodo clásico del México antiguo se pasó la creencia a que el hombre era el centro o la medida. Para mí es como esta corriente del filósofo griego Protágoras, que contrario a Pitágoras, que Pitágoras decía que las ideas estaban ahí en el cielo y uno las sintonizaba casi como radio y bajaban. Y Protágoras decía que no, Protágoras decía que el hombre era la medida. Entonces ahí ya estamos haciendo una analogía occidental que no quería hacerlo desde el punto de vista de la música, pero es una manera para que vayamos comparando cómo hay aproximaciones muy distintas, pero también hay puntos de encuentro y en la música se dan puntos de encuentro. Un gran ejemplo muy conocido es esta lápida de Pacal, y en Palenque, Chiapas, que es de donde se encontró esta lápida, se dice que es la semilla, el centro, saliendo del centro del hombre, esto que representa Pacal. Entonces es la evidencia de que la creencia en el periodo clásico del México antiguo era el hombre como medida cósmica, que se dice que está manejando una moto, y cuenta la leyenda geek que de aquí se inspiró George Lucas en hacer las motos del regreso del Jedi, ¿no? Estas que manejaban los malos del Imperio, y quizás sí es cierto porque también por ahí el templo de los Jedi es Tikal, hermana república de Guatemala, es una zona arqueológica muy importante, la de los edificios más altos de la civilización maya. De ahí tenemos la trompeta maya. Que se ve muy claramente en los murales de Bonampak. En estos murales hay un recibimiento de un gobernante que llegó de otra localidad maya, y lo recibe una orquesta de músicos. 4 músicos van con trompetas, otros van con caparazones de tortuga, otros van con sonajas. Y dentro de todo esto se ve este instrumento. Este es un ejemplo rústico, pero ellos le ponían embocaduras de ceras de la selva y plumas que hacían estas embocaduras algo parecido a un clarinete. Y este es el sonido, muy parecido al caracol trompeta, para tener una referencia. Pero son estos cajetes los que se usan para desgranar, pero que tienen un sonido muy especial. El ser humano ha utilizado todo lo que ha tenido a la mano, las ollas de barro, cajetes, para hacer sonidos, para hacer ambientaciones, para hacer música. Dentro de las pinturas murales de Bonampak, igual en este desfile que mencionamos de músicos, se ve un personaje que lleva una amarra en los hombros. Sale una cuerda atrás y va otra persona sosteniendo estas cuerdas. Y una persona va en medio tocando unas placas. De esta imagen se pensó mucho tiempo que eran las teclas de una marimba y que eran los orígenes de la marimba en el mundo maya, que ahí había sido el origen. Y hasta hubo pleitos entre Guatemala y Chiapas para demostrar quiénes fueron los primeros en tocar la marimba. Pero en realidad todo esto era una misma región, la región del Petén, y abarcaba Chiapas, Guatemala y países vecinos. Y realmente no era madera lo que iban ahí cargando, sino litófonos. Y curiosamente se han encontrado estos litófonos. Se encontró uno en Chichén Itzá y está completito. Son todas las lajas de piedra que se utilizaban para hacer música. Como por ejemplo piedras de río también pueden ser usadas para crear este mismo instrumento musical. Hasta llegar a instrumentos un poco más evolucionados, como este instrumento trípode, un tercer conducto que ya mantiene un sonido pedal y se pueden hacer melodías sobre ese sonido. Armonía, como la armonía modal occidental que viene desde los griegos, pasando por la música eclesiástica hasta la música de películas de Hollywood. Como en el periodo clásico ya se tenía la metalurgia y eso vino a hacer silbatos, flautas que ya eran de plata, que ya eran de oro y estaba ¿no? ¿Y tú qué opinas? Te leo en los comentarios. Estoy tan acostumbrado a estar vivo que ni cuenta me di cuando me volví sopilote. Posclásico, el militarismo sagrado y las cosmogonías de poder. Aquí las creencias era el énfasis en las deidades guerreras, la legitimización de poder desde aquellos entonces y un cosmos dual, una dualidad muy mexicana, el sol y la luna, la guerra y la fertilidad, al ciclo vital de Quetzalcóatl, el dragón mexicano. Cuenta la leyenda de los mexicas, internacionalmente más popular un nombre como azteca. El nombre en realidad es mexica, por eso es México, o sea, México. Eran una civilización militar, el gran ejército profesional militar de la náhuatl de Mesoamérica, quizás los romanos de la náhuatl, para que hacer otra comparación así con las culturas occidentales, y ellos creían en las deidades militares, y la deidad militar Huitzilopochtli pues era esta guía que los fue guiando a esta tierra mítica Aztlán hasta encontrar al águila devorando a la serpiente, donde se fundaría México Tenochtitlán, México el ombligo de la luna, lo que significa en náhuatl la música como manifestación de poder, guerra.
El teponaztle, o tumbul, como también lo llamaban los mayas, pues viene siendo una marimba con las lengüetas que se le hacen a la madera, como estos. Y es un sonido muy parecido al de los caparazones de tortuga. En este ejemplo son jicoteas, ollas de barro llenas de agua. Se ponen las jícaras, que son de tierra caliente, y produce un sonido de tambor. Esto hay muchas formas de interpretarlo. Puede ser con maracas, pueden ser con huesos de fraile. Y así llegamos al huehuetl, o el abuelo tambor. Es por excelencia el tambor del mundo prehispánico. Y aquí podemos darnos una idea de la cosmogonía del mundo azteca. Y no te olvides suscribirte a mi canal, dale like y te leo en los comentarios. Este álbum es un caso ejemplar de cómo la música puede ser un vehículo de identidad cultural, una experiencia sonora interdisciplinaria y un producto de nicho de culto, porque también debemos de ser muy claros. La verdad es que lo hemos perdido todo, no tenemos ni idea de cómo sonaba la música. Estas son aproximaciones y exploraciones sonoras, que también al ya tener bagaje de música del mundo, pues no es una aproximación 100% real. No sabemos, aunque sean muy repetitivos ciertos compases, como el 12 octavos que se usa mucho en el huapango, o en los sones de la zona de Oaxaca. Por decir un par de ejemplos, la verdad es que no sabemos si sí viene directo de la polca europea. Se dice de que, que eran cosas de los pueblos y que por eso están ahí, porque sobre todo, ¿sabes? Todas las investigaciones académicas se basan en los instrumentos y es muy válido, porque es la evidencia científica. Lo que yo te quiero decir, si lo comparas con un Stradivarius o con la laudería tan avanzada de Cremona, pues para nada que los instrumentos eran así de sofisticados, pero en lo que sí estaba el México antiguo, más allá de lo sofisticado, era en la acústica. Todos los vestigios arqueológicos del México antiguo tienen un punto donde tu voz se expande. Y es ahí cuando podemos percibir el sonido del México antiguo, la voz humana. Sin ningún tipo de prejuicio, escucha los siguientes ejemplos e imagina cómo habrá sido la voz humana musical en el México antiguo. Ganana Antwa Ganapatigum Havamahe Kavin Kavina Mupamash. ¿Y tú qué opinas? Te leo en los comentarios. Y si te gustó este video, compártelo, dale like, suscríbete a mi canal y no te pierdas este que te recomiendo a continuación. Está buenísimo.